¿Se ve, licenciada? Pregunto. Sí, yo sí la Sí. veo. Ok, ¿y compañeros, se ven? Así es, compañero. Muy bien, muy buena tarde a todos. Qué gusto saludarlos. Somos el grupo número 12 y el día de hoy, pues, vamos a exponerle un poquito de lo que se trata el estado compuesto, ¿verdad? Los expositores, primeramente servidor Rubén Darío López Garrido, el, el siguiente que es el compañero Hamilton Enrique Marquín González y el coordinador y hechor de las diapositivas, el compañero José Manuel Bautista Calderón, ¿verdad? Entonces, y presentamos también a nuestro grupo, ¿verdad? Todos los integrantes y pues en este momento vamos a iniciar la presentación. Bueno, ¿qué es en derecho? ¿Qué es un estado compuesto? ¿Verdad? Y para entenderlo un poquito vamos a hablar de que estado es una palabra que deriva del latín, ¿qué significa estatus? Y que el significado es situación, ¿verdad? La Real Academia Española lo define como que es un territorio que tiene soberanía política y jurídica, ¿verdad? Y que es reconocido a nivel internacional, ¿verdad? Después de eso también vamos a ver la etimología de la palabra compuesto, que proviene también del latín compositus, ¿verdad? Y que significa combinar elementos. También la Real Academia Española de la Lengua lo define como aquello que está compuesto por uno o dos o más elementos, ¿verdad? Entonces, para entender el concepto de estado compuesto, ¿verdad? Vamos a decir que, y lo vamos a definir como las colectividades subdivididas a través de la soberanía política y jurídica, ¿verdad? Siguiente diapositiva, por favor. Y los puntos a tener en cuenta para saber y entender qué es un estado compuesto, ¿verdad? Por favor, quiero que vean esto. Aquí hay varias definiciones y varias características de un estado compuesto, pero la característica principal para todos, si se pueden dar cuenta y se pueden tomar un poquito de tiempo para leerlo, es que todo se rige a través de un poder central, ¿verdad? De un poder federal, se le podríamos decir, ¿verdad? Entonces, podemos decir que pues hay varios centros de impulsión políticos y que van a estar subordinados al poder central también. Puedo decir que las estructuras de esta organización es un poco compleja, porque a través de que son estados que se unieron a través de una federación, posiblemente, o puede haber otras formas que vamos a ver más adelante, vamos a saber que es complejo porque cada uno se organiza de diferentes maneras, sin embargo, están subordinados a un poder central, ¿verdad? También van a contar con una constitución tipo federal, ¿verdad? Y que va a ser la ley central, o sea, la ley que va a regir este tipo de organización de Estado, ¿verdad? Y también cada uno de los Estados miembros van a regirse a través de la Constitución Central, ¿verdad? Va a existir esa ley por aparte, pero pueden y tienen que subordinarse al poder central. Por favor. Estos tipos de Estado les puedo decir que existen tres tipos. Y vamos a ver el primero, que es una unión personal, que solo se va a regir a un jefe de Estado y que va a pertenecer y va a hacerle caso solo a uno de ellos y que son varias naciones. También el tipo federación, que va a formar un solo Estado, pero va a mantener cierta autonomía que volverá más fuerte al poder central. Y por último, una confederación, que es una unión de varios estados independientes y que formarán solo uno y cuyo poder va a estar limitado al poder central. Déjenme explicarles algo. Las federaciones se forman simplemente por intereses de poder político, mientras que las confederaciones se forman porque van a abarcar a través de un poder político y van a también a tratar de involucrar a todos los regímenes económicos y conveniencias que existan a través de esto, ¿verdad? Y por último les quiero explicar algo. Entonces, como hemos visto que un Estado compuesto es una forma de organización, les quiero decir que Estado, entonces para dejar claro esto, Estado es la forma en que se va a organizar políticamente un país
¿Y qué es un país? Un país va a ser el territorio delimitado, ¿verdad? Que va a estar delimitado y que va a definir un territorio geográfico, mientras que una nación va a abarcar las dos, va a abarcar lo que es la organización política, que es el Estado, y va a abarcar la delimitación geográfica, ¿verdad? Y que va a unir lo cultural, ¿verdad? Todo lo que abarca a las personas. Y de todo esto, les dejo al compañero Hamilton, que nos va a extender un poquito y nos va a dar ejemplo de lo que les acabo de explicar. Buenas noches, compañeros. Mucho gusto. Mi nombre es Hamilton Marroquín. Ya el compañero nos dio la previa en lo referente a lo que es la teoría de estados compuestos. Vamos a analizar un poco ahora qué países son considerados estados compuestos. Existen varios, sin embargo, por el poco tiempo que tenemos, nos vamos a supeditar a algunos de los que tenemos por acá. Como ustedes pueden ver, tenemos varias banderas ahí. La que tenemos acá en el lado izquierdo, en la parte de arriba, Estados Unidos. Luego tenemos la bandera por acá de Argentina, de México y de Venezuela. Son algunos estados que son considerados estados compuestos según la caracterización que el amigo Darío nos dio hace un momento. Por falta de tiempo no podemos abarcar todo, sin embargo vamos a abarcar uno de los más conocidos por la mayoría de nosotros, que es nuestro socio estratégico comercial. En este caso estamos hablando del país de Estados Unidos. Estados Unidos como un país compuesto, ¿sí? Para poderlo analizar, tenemos que analizar básicamente esa división política administrativa también que tiene un estado compuesto. Al hablar de la división política y administrativa, estamos hablando de esa forma en que un país organiza formalmente su territorio, distinguiendo entre las regiones geográficas que lo componen y el modo en que éstas van a ser pobladas, gobernadas e identificadas. En los estados compuestos tenemos una definición bien importante. Es hablar acerca de las entidades políticas menores. ¿Y qué van a hacer estas dentro de los estados compuestos? Son las subdivisiones que conforman un estado compuesto y que tienen cierta autonomía política y jurídica. En algunos países, estas entidades pueden ser llamadas provincias, estados, regiones o departamentos. Por ejemplo, en México, a estos estados compuestos nosotros les llamamos estados, mientras que en países como por ejemplo Argentina les llamamos provincias. Ahora bien, enfocándonos en Estados Unidos, podemos definir, ¿verdad?, que el estado compuesto se integra, en este caso, en esta división política, que es básicamente la estructuración de cómo están esos estados, en 50 estados y un distrito federal, cada uno con cierta autonomía política y jurídica. Ahora bien, hablemos de manera constitucional. Analicemos la Constitución. Los estados compuestos, cada uno tiene su propia constitución, gobierno y sistema judicial, aunque estos van a estar sometidos al gobierno de la autoridad federal en los asuntos tales como la defensa nacional, las relaciones exteriores y el comercio interestatal. La forma de estado valga la redundancia, de un estado compuesto es una república federal constitucional con un sistema presidencialista. Vamos a continuar con la presentación. Ahora, acá hay algo bien importante a partir de todo ello. Hago esta pregunta, según lo que hemos visto. ¿Guatemala es considerada estado compuesto? Me hago esa pregunta. Yo creo que acá tenemos un invitado especial, nuestro amigo y buen vecino Mulet. A ver qué opina de la presentación. Miremos. Claramente podemos identificar que no es un estado compuesto. Pero ¿por qué razón nuestro país no es un estado compuesto? Básicamente por lo siguiente. Porque su sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo. Los departamentos, municipios y centros poblados se rigen por la ley suprema, claramente la Constitución Política de la República de Guatemala. Acá hago la siguiente acotación. Cuando estamos hablando de centros poblados, acá en Guatemala generalmente a esas divisiones políticas de nuestro país hacemos referencia a lo que son, por ejemplo, las aldeas, los cantones,
los barrios, las colonias, que son terminologías que se utilizan cuando hablamos de esa división, ¿verdad?, política que se da, y en este caso que es muy utilizada en lo que es los estados compuestos. Básicamente esa es nuestra presentación. Esperamos que haya sido de su agrado. Muchísimas gracias por su atención y con esto damos por finalizado este tema.